Bienvenido, querido señor Lobo, a tu sección Conexión con Bruselas. Adelante. Pues bueno, esta semana, como siempre viene siendo habitual, vamos a empezar hablando un poco de lo que ha sido la Semana Europea. No ha sido una semana de consejo, no ha sido una semana muy cargada, pero hay temas interesantes sobre lo que va a dominar este año, sobre todo el primer semestre, que son las elecciones europeas. En ese sentido, ya hemos hablado de Ursula von der Leyen, posicionándose como posible nueva candidata del Partido Popular Europeo para su reelección, a pesar de que internacionalmente su figura ha quedado tremendamente dañada con la gestión de la crisis de Israel y la invasión ilegal y el genocidio en territorio palestino, pero aún así parece ser que es el nombre de consenso, el nombre que más peso tiene, lo cual no habla muy bien de nuestros líderes europeos una vez más. Recordemos que llegó en el 2019, había esta idea de la que ya hemos hablado en alguna ocasión que se llama el Spitzenkandidat, que es que el futuro miembro del Parlamento Europeo sea alguien que se ha presentado a las elecciones europeas y que encabece una de las listas de los partidos mayoritarios, el Partido Popular, el Partido Socialista, los partidos nacionalistas, que no fue el caso en el 2019 y ninguno de los que eran Spitzenkandidat consiguió el apoyo de los Estados miembros. Se consiguió este nombre de Ursula von der Leyen, una antigua ministra de defensa de Merkel, y sufrió para ser aceptada por el Parlamento Europeo, pero al final ha sido 4 años de mandato en el que ha estado muy ligada a los jefes de Estado que habían apoyado su elección. Ha ido construyendo... ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta de difícil contestación? Dime. Digamos, la estabilidad que hay en la política europea, sobre todo respecto a cargos, que no hay grandes crisis y no hay tanto riesgo de exigir dimisiones y tal, ¿crees que es consecuencia de la poca atención mediática que hay sobre Europa? Yo creo que eso se va revertiendo y creo que tiene más que ver con el hecho de que los jefes de Estado siempre prefieren que la política europea sea más bien burocrática y que no les haga sombra. Se trata de escoger líderes que no tengan perfiles muy fuertes y que no puedan afectar a sus liderazgos internos. Al final, daros cuenta que esto ya lo hemos hablado, son 27 Estados miembros con 27 jefes de Estado que tienen sus agendas nacionales y son figuras políticas con sus perspectivas y sus proyecciones. Lo que menos quieren es poner a un tótem en la política europea y de hecho nunca han sido tótems, lo han sido a posteriori. Por ejemplo, Jacques Delors, del que hablábamos la semana pasada, era una figura de consenso, pero no era un tótem en la política francesa, que luego adquirió tintes de estadista, que no será el caso de von der Leyen, pero quiero decir con esto que suelen elegirse candidatos que no molestan, más que tienen grandes cualidades. Candidatos que no hacen sombra, más que candidatos que tienen una gran proyección. Y es debido a estas dinámicas, más que mediáticas, estas dinámicas de poder, de que los jefes de Estado no quieren que se les haga sombra. Y en ese sentido está Ursula von der Leyen, que a pesar de que ha ido adquiriendo un perfil propio, ha sabido no pisar los callos de los jefes de Estado y, por lo tanto, probablemente encabece las listas del Partido Popular Europeo, sea la primera vez que se elija como presidente de la Comisión a un Spitzenkandidat y en esas estaremos. Perdón, señor Lobo, es que me ha recordado este ejemplo que ha puesto de von der Leyen a una frase que dijo José María García en una entrevista que le hizo El Loco de la Colina, que luego fue censurada por Televisión Española, en la que él decía que le había predicho a Rajoy que él iba a ser el sustituto de Aznar. Y le dijo Rajoy, ¿por qué crees que voy a ser yo el sustituto? Y dice, porque tú tienes una cosa muy buena y es que no manchas. Pero también tienes una cosa muy mala y es que no limpias. Entonces, al final, como que ese es el tipo de perfil que triunfa, ¿no? Los que llegan ahí y no molestan mucho al poder, no tal, y dice, bueno, vale,
Creo que es un buen ejemplo. Un poco la definición de von der Leyen que has hecho tú ahora. Quizás es un buen ejemplo porque, o sea, Aznar podría ser lo que son los Estados miembros y Rajoy un presidente de la Comisión. Es decir, tiene una figura con mucho ascendiente, que era Aznar, y eligió a alguien que no le pudiera hacer sombra política. Pues es un poco las dinámicas nacionales llevadas al contexto europeo. Un poco por contestar a la pregunta de la Aitona de si era por la poca atención mediática que tenían, y yo creo que se debe a otras dinámicas. Es una opinión personal, ¿eh? Y también creo que el peso que tiene Europa cada vez es creciente y la atención mediática es creciente, pero bueno, aún así es limitada, que en eso sí que estamos de acuerdo. Y el otro elemento es que ya se está hablando de cómo armar una comisión que haga frente a una posible presidencia de Trump. La última vez que ganó Trump las elecciones en Estados Unidos les pilló a contrapié con un Juncker, que era el presidente de la comisión, el antiguo presidente de Luxemburgo, muy mayor, muy desgastado, y pilló a la Unión Europea a contrapié y quieren, unos objetivos de la Comisión es que, como las elecciones van a ser anteriores a las presidenciales de Estados Unidos, armar una comisión, sobre todo en el ámbito comercial, muy sólida, que pueda defenderse ante los embates a nivel comercial que otra legislatura de Trump van a suponer para Europa y los intereses comerciales europeos. Y eso es un poco la semana europea, es en clave elecciones. Esto lo vamos a repetir durante las próximas secciones de conexión con Bruselas. La política europea está dominada por este periodo electoral, este periodo transitorio, en el que se van a tomar pocas medidas legislativas y de poco impacto, y va a estar muy centrado en esta lucha de tronos, y veremos cómo acaba la situación. Esto era por la Semana Europea, y la segunda parte de la sección es continuación de la semana pasada, en la que empezamos a hablar de la figura de Milei. Hablamos primero de lo que era Milei, cómo llegó al poder, cómo ha sido el presidente más votado desde que la democracia volvió a Argentina, cuál era su ideario económico ultraliberal. Y esa manida idea de la utilización del neofascismo de la palabra libertad. En ese contexto, hoy vamos a hablar de las primeras medidas económicas de Milei, del impacto que están teniendo a día de hoy, y qué explicación podemos dar a estas medidas tan agresivas que está imponiendo. Para eso nos tenemos que remontar a el día 11 de diciembre, cuando tomó posesión del cargo. Al día siguiente publicó las 10 medidas de ajuste, que eran como una hoja de ruta de 10 medidas que iban a marcar lo que era la presidencia de Milei, medidas tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel de política exterior, de marcado cariz neoliberal, y eran un poco plantar el terreno a lo que vendría, que vendrían medidas medidas más concretas, de propuestas legislativas tangibles, que una vino el 21 de diciembre, que es lo que se conoce como el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia. Es un decreto de unas 300 medidas que se aprobaron sin necesidad de pasar por el Congreso, y que implicaban una gran cantidad de medidas que iban desde la eliminación de la ley de alquiler hasta la privatización de algunas empresas públicas, y 7 días después publicó lo que se conoce como la Ley Omnibus, que es una pieza legislativa que toca a amplísimos aspectos del acervo legislativo y de argentino, de todo lo que es la construcción legislativa argentina, y que tiene una idea clara de desmontar un pseudoestado proteccionista para convertirlo en una política abierta y de mercado y competitiva, con lo que eso puede suponer a nivel de incrementos de la desigualdad, como veremos en una gráfica un poquito más adelante. Entonces, en estos dos elementos, en el DNU, que el léxico también es interesante, el DNU, este decreto de necesidad de urgencia, se llamaba las bases para la reconstrucción de Argentina, y la ley Omnibus se llamaba la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Son títulos grandilocuentes, pero indican una intención.
una intención de realmente cambiar las bases de Argentina. Esta ley Omnibus, como toca elementos constitucionales, sí que tiene que ser debatida en el Congreso, donde el partido de Milei no tiene una mayoría y donde parte de estas leyes se quedarán en nada, sobre todo lo tocante a la reforma del sistema electoral con la eliminación de las primarias, pero luego hay otras medidas que afectarán a las clases populares, como las privatizaciones de empresas públicas, los cambios a nivel cultural, educativo, la restricción del derecho de manifestación, medidas tocantes al medio ambiente. Está articulando una serie de medidas legislativas y de reformas profundas que van a revertir de forma muy profunda, las que se lleguen a aprobar, van a revertir de forma muy profunda el acervo legislativo argentino. En este sentido, recordar que el FMI dio la bienvenida a estas medidas y las propuestas que ha querido impulsar Milei con 2 propuestas legislativas es lo que quería imponer el FMI en 5 años. Y esto nos da una idea de lo que quiere hacer Milei y de lo que hablaremos justo al final. Y él lo ha dicho claramente, que es la necesidad de someter a Argentina a un shock. Pero eso lo vamos a dejar un poco para el final. Pero para darnos una idea de el cambio tan radical que quiere imponer Milei en Argentina, la rapidez con que lo quiere hacer, tiene también un objetivo de someter al pueblo a un estado de shock del que no se pueda levantar. Pero antes de pasar a eso y cerrar la sesión, cerrar la sección, quería compartir con vosotros el impacto que estas medidas han tenido en el primer mes. A ver si puedo... Sí, creo que puedo. No sé si se ve. No, no se ve. Sí, perdón, tenía que pincharlo yo. Adelante. ¿Se ve? ¿Se ve algo? Y ahora sí, ahora sí. Vale, pues... esto lo he tomado prestado de CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Han hecho este gráfico muy bueno de los 12 indicadores económicos del primer mes de gobierno de Milei. Estas medidas profundamente radicales y neoliberales han tenido un impacto, si podemos decir, negativo. Por ejemplo, en términos de inflación, que es una de las cosas contra las que quiere luchar Milei, se ha pasado de un 8,30% de inflación a un 25,5%. La prima de riesgo famosa, de la que nosotros sufrimos las consecuencias en los años 2008-2009, ha pasado de 1.900 puntos básicos a 1.987. El tipo de cambio, sabemos que lo ha doblado, el cambio de pesos a dólares, ha pasado de 391 a 859. Las tasas de interés de depósitos, es decir, los ahorros, los intereses han bajado, lo cual se penaliza a los ahorradores. Las ventas de las pequeñas empresas han bajado un 3,4% negativo de la legislatura anterior a un 11,2%. Estamos hablando del primer mes. El precio de la gasolina ha subido, se ha triplicado. Los contratos de alquiler, ahora con la ley Omnibus se quiere, bueno, con el DNU se ha quitado la ley de protección del alquiler, entonces no hay regulación y ya están subiendo por encima del 140% los contratos regularizados. La cantidad de carne que puede conseguir un salario mínimo ha bajado de 64 kilos a 50 kilos. El salario real de los trabajadores ha caído un 8%. La financiación pública se ha quedado a cero. Ha cancelado toda la financiación pública de obras públicas, así como los beneficiarios de compras sin IVA sobre la canasta básica también se han reducido esas ayudas y el consumo del mercado interno se ha reducido drásticamente debido a esta terapia de shock. Hay otro gráfico también interesante que es comparativo, también de CELAC, que hace una comparativa entre los periodos de la dictadura y los gobiernos de Menem y de la Rúa y de Macri, todos gobiernos ultraliberales, y cómo el programa de Milei, tanto en una primera, segunda y tercera etapa, van más allá que los programas de la dictadura y de los programas de los ultraliberales como de la Rúa y Macri. Con esto cierro un poco mi sección. Quería explicar muy brevemente, y no sé si lo he conseguido,
la rapidez en las medidas que quiere implantar Milei, las consecuencias salvajes que está teniendo ya en la sociedad argentina y esta idea de crear un shock. Y para ello quiero recordar un libro de Naomi Klein, que si tenéis la oportunidad de leer está muy bien, que se llama La terapia del shock, de Shock Therapy, y que habla de experimentos que se hicieron con los economistas de la Escuela de Chicago, los heredores de Friedman, empezando en la Chile de Pinochet, como sometiendo a un estado de shock a un pueblo con medidas radicales y muy rápidas, se consiguen hacer cambios sustanciales en el andamiaje económico, productivo y legislativo de un país, que es lo que estamos viendo en Argentina en estos momentos. Y con esto me he extendido un poco y he quitado tiempo a mis compañeros de tándem, pero probablemente seguiremos hablando de Milei, pero esto ha planteado un poco las estructuras o las bases de lo que ha sido los primeros 2 meses o mes y medio del gobierno de Milei. Muchísimas gracias. Me siento aludido en primera persona porque fui yo el que más te ha insistido en que hiciese este ciclo. Te lo agradezco mucho. Estoy también en shock. Yo soy de los que están en shock por esto, porque tengo mucha familia en Argentina, como sabéis. Y bueno, los mensajes que llegan de allí son dantescos, son horribles. Así que sabemos un poco más. Muchísimas gracias. Y yo os propongo que un poco más adelante llamemos de nuevo a Eduardo Garzón, que está haciendo un seguimiento muy, muy exhaustivo de lo que allí está pasando y, ¿por qué no? Sumar una nueva entrevista a su contador. Estamos, Igea, hoy... Estaría muy bien, quizás podríamos intentarlo porque es verdad que está haciendo, un estudio exhaustivo y muy crítico. Mira, improvisando un poco, se podría hacer cuando termines el ciclo de Argentina. Estoy mirando la agenda y justo el fin de semana lo tenemos libre, no tenemos invitados. Podríamos intentarlo. Me gustaría hablar quizás un poco más ya de la parte más internacional, uniéndolo con el foro de Davos y las relaciones en política exterior, y sería un poco el final del ciclo y lo podríamos encajar muy bien con una posible entrevista a Garzón. Qué guay, qué guay. Pues mira, si se puede, yo lo dejaba ahí.